periodista y directora de cine granadina y tengo el honor de llevar el conversatorio de Granada es Cine, un videopodcast que está producido y apoyado por Prodisa, la productora granadina, por Julio Grosso de la Oficina de Filming Granada, Nono Muñoz, director de foto, que es el encargado de la cámara, Ismael Segura, que también está en cámara y sonido, Sergio de la Puente, que es el encargado de la música, Fidel Iáñez, que está en edición de vídeo y sonido. Y hoy tengo el enorme placer de contar en Granada es Cine con José Manuel Jiménez, montador de cine. Estoy encantadísima de que estés aquí, así que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y bienvenido. Nada, muchísimas gracias a vosotros sobre todo por la confianza, ¿no? Qué menos, por favor, que eres un montador súper cotizado. No, bueno. Estaba viendo tu página web y he visto que has montado ficción, has montado series, documental, sí. Publicidad, sí. De todo. Además, escuché en una entrevista que empezaste, corrígeme si me equivoco, con un Betamax, sí. haciendo como tus propios cortes de películas hechas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo... Bueno, pues esto fue pues a mediados de los 80, mis padres allí en Granada compraron un Betamax. Y acordaos que no funcionó, spoiler, salió un poco mal el tema del Betamax. El VHS terminó por implantarse como formato. Pero es verdad que aquel vídeo era estupendo porque te permitía no solamente editar, te permitía trabajar las pistas de vídeo y de sonido de manera independiente. Y recuerdo que al poco tiempo pues tuvieron que comprar un reproductor de VHS y claro, me di cuenta que se podía conectar, ¿no? el vídeo VHS con el Betamax y que además se podía conectar y se podía grabar de uno a otro. Y además si grababa de la tele se podía luego volver a grabar y quitar los anuncios y se podían cambiar las secuencias de sitio. Fue un poco como el inicio de mi pasión por montar, ¿no? Y además yo creo que empezó como empiezan en general las cosas bonitas, que es como un juego, ¿no? Claro. Qué curioso, ¿no? Porque tan jovencito y descubrir todo eso, porque yo no, o sea, seguramente no hubiera llegado hasta ahí y no me hubiera puesto a eso, ¿no? Cómo hay algo ya que te indica, ¿no? Cuál va a ser tu camino y cómo vas haciendo tú los pequeños cortes. ¿Y montabas la misma película o cogías trozos de diferentes películas? Poco a poco me hice una pequeña videoteca allí de cintas y pues hacía pequeños montajes. Claro, era una cosa muy básica, porque además luego, aunque el Betamax era muy bueno, sí es verdad que todavía se notaban un poco los cortes, era una cosa como muy primaria, ¿no? Y recuerdo que ya a principios de los 90 mis padres compraron un ordenador que tenía una tarjeta de sonido, que era una cosa bastante avanzada para la época. Y entonces ya descubrí que podía conectar el ordenador con el vídeo, ¿no? Y ya, pues bueno. Y ya aquí nos encontramos en tu estudio de montaje. Aquí estamos. Y ahí saltamos. Sí, es que corte directo a tu salita este de montaje momento. Aquí, que me encanta. A mí cada vez me llama muchísimo más el montaje y creo que debería de haber mucho más reconocimiento. Sí, yo creo que es una de las batallas pendientes, ¿no? Que tenemos en este oficio, que es hacer un trabajo de divulgación, un trabajo de cierta pedagogía, no solamente con la población general, sino también con nuestro propio sector, ¿no? A veces duele un poco lo poco que se conoce de nuestro oficio en la propia industria, ¿no? Compañeros y compañeras de producción, de dirección incluso, que no son conscientes del poder transformador, ¿no? Que tiene el montaje, que es gigantesco. Totalmente, la importancia que tiene. O sea, yo he visto películas en crudito, ¿no? Y luego ves cuando pasa por la mano de un buen montador y dices, ole, ahora sí me gusta, ahora sí entiendo la narrativa, ahora sí sé la energía que me quiere transmitir el director, ¿no? O sea, que es un oficio que a mí cada vez me interesa más y cada vez me doy más cuenta de que no está en el lugar que debería de estar, porque realmente es quien ensambla absolutamente todos los oficios del audiovisual. Por eso sentimos, por lo general, una responsabilidad enorme, ¿no? Y yo, de hecho, no voy a rodaje precisamente por eso. No me gusta, salvo que tenga que ir obligado por alguna cuestión o por algún motivo urgente. Prefiero no ir precisamente porque ahí soy como más consciente de la responsabilidad, ¿no? Es como el trabajo de toda esta gente pasa aquí por mis manos. Claro, de ti depende. Claro, y eso es verdad que está bien ser consciente, pero no puedes dejar que te sea... Peso, ¿no? Claro, que eso esté encima, ¿no? Porque
a lo mejor tienes que cortar una secuencia o cortar un plano hecho con una grúa que ha costado muchísimo dinero, o esa secuencia que se fueron a la playa a rodar y que a la película le hace daño y bueno, tienes que quitarla porque la película está por encima de todo y por encima de todos, ¿no? ¿Y cómo consensuas tú todo esto luego con el director, con producción? Bueno, es un proceso también que lleva cierto tiempo y sobre todo lleva unas ciertas dotes de empatía, ¿no? Es decir, hay que ser como muy consciente del gigantesco esfuerzo que cualquier tipo de producción, da igual que sea una película de 300.000 euros o una película de 15 millones, siempre hay un esfuerzo monstruoso por parte de todo el mundo. Y tenemos que ser conscientes, ¿no? A la hora de tomar decisiones así. Pero también yo creo que es parte de nuestro trabajo enamorar, ¿no? a productores, productoras y a los encargados de la dirección, enamorarles de la peli que podemos hacer o la película que tenemos. Claro. Y si tenemos que quitar alguna cosa, que vean que siempre es por el bien de la peli, ¿no? Y eso es lo más importante. ¿Y cómo se hace en ese momento? O sea, tú haces un montaje como ellos la querrían y le dices, si quitas esto, queda aquí, y le muestras otro para que vean que tiene sentido. El proceso cambia, ¿no? No es lo mismo para cine que a lo mejor para una serie que tiene otros tiempos, pero el proceso suele ser muy parecido. Primero hacemos un primer corte, que yo llamo el montaje del guionista, porque está todo y está en el orden del guión. Y ya viendo ese primer corte, que suele ser un corte muy largo y completamente, por lo general, arrítmico, una película que no funciona, ¿no? Ahí ya identificas qué problemas hay a nivel de la propia historia, del arco de los personajes, qué problemas hay a niveles de rítmicos, sobre todo. Y cuando buscas los problemas, siempre procuras encontrar la solución. Y muchas veces la solución pasa por reestructurar, muchas veces pasa por acortar las secuencias, ¿no? Empezar mucho más tarde una secuencia y terminarla antes, o directamente quitar la secuencia, ¿no? Entonces, en el momento que tomas esa serie de decisiones y las consensúas o las muestras al resto de la gente, por lo general suelen ser bien recibidas porque se entiende que es por el bien mayor que es la película, ¿no? Claro. ¿Y los ritmos en cine y en series? O sea, me imagino serán totalmente diferentes, Sí. ¿no? Porque una serie, no sé si has trabajado en serie diaria. Sí, ¿Sí? No, diaria no. Diaria no, ¿no? No. O sea, porque eso ya tiene que ese ser... ritmo aún de trabajo me lo... Tiene que ser un ritmo frenético. Es un pero- ritmo frenético, sí. Porque, claro, las series que tú has trabajado, ¿tienes que tener la serie completa o no? ¿Han sido semanales también? ¿Dónde has tenido? Bueno, es que en series el formato es como muy amplio, ¿no? Hay series que se ruedan por capítulos o por bloques de capítulos, ¿no? Se rueda el capítulo 1 y 2, luego el 3, 4 y el 5 y se van haciendo salteados, ¿no? Pero bueno, está más o menos acotado, ¿no? en el tiempo, ¿no? Y hay series que se ruedan por localizaciones. Entonces se rueda todo lo de la comisaría, Claro. que es del capítulo 1, del 8, del 6 y del 3, todo lo de la casa. Entonces, una vez que se ha rodado todo, ya puedes empezar a tener capítulos completos, Claro. ¿no? Son maneras de afrontar las series distintas. Lo que sí que ocurre es verdad que los tiempos son muy distintos al cine y eso yo sí que lo llevo un poco peor, ¿no? Porque en el cine estás como más acostumbrado, incluso en películas pequeñitas, a tener tiempo para pensar, ¿no? Y para valorar todo de otra manera. Y en las series el nivel de exigencia es igual que en una película, pero tienes menos tiempo, ¿no? Y es verdad que ciertas decisiones tienes que tomarlas pues, más rápido. Pero bueno, es parte de la diversión también. Claro, y también te ha pasado, o sea, porque claro, si te llega el montaje por localización, claro, tú estás viendo como capítulos posteriores en lo que va a suceder, que a lo mejor algo de un capítulo le venga mejor a otro capítulo. Por supuesto. O sea, sí también, o sea, se remonta Sí, dentro del capítulo con otros a lo mejor. Sí, es bastante normal, de hecho, una vez que tienes construido los montajes de distintos capítulos, intercambiar secuencias, ¿no? Porque
muchas veces, sobre todo afecta o suele afectar a los finales de los capítulos. A lo mejor por guión, el capítulo 3 terminaba en esta secuencia, pero a lo mejor es más interesante terminarlo con una secuencia del capítulo 4, ¿no? Claro. Entonces, además, eso siempre es muy interesante cuando las responsabilidades del montaje las compartimos, ¿no? Somos a lo mejor 2 montadores o 3 montadores en una serie y intercambiamos cromos, ¿no? Como en el colegio. Y oye, pues la secuencia esa que tenías en el capítulo 5 podría estar muy bien en el final del 4, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues se miran los pros y los contras y si funciona, adelante, ¿no? Al final, lo que recibe el espectador es una historia. Claro. Y en ese sentido, los guiones, tanto en un largometraje como en una serie, están siempre vivos, ¿no? Claro, de ahí que se hable de la reescritura del montaje, ¿no? Pues Totalmente. que ya es evidente. Uh-huh. Y la importancia, ¿no?, de la comunicación dentro del equipo todo el rato, ¿no? Porque, o sea, ¿dónde acaba tu labor y dónde empieza la de postproducción de sonido? Porque me imagino que en montaje tú también aportarás, ¿no? Y dirías, Claro. Pues aquí sí que estaría bien, pues yo qué sé, que haya disparos, risas, Claro. una Sí, conversación. sí. Bueno, además, en el caso de sonido es especialmente, es como muy tangible, ¿no? La colaboración. Uh-huh. O sea, yo creo que el departamento de postproducción de sonido y postproducción de imagen somos como simbióticos, ¿no? Como nos estamos continuamente retroalimentando. A nivel de sonido, a mí personalmente me gusta mucho el sonido y me gusta mucho trabajarlo en la sala de montaje, sabiendo que luego, con la tranquilidad de que luego va a haber un departamento de sonido que va a coger ese boceto que he hecho yo y lo va a reconstruir, lo va a llevar a otro nivel, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay una cosa que sí que me gusta mucho y es invitar a los compañeros, a las compañeras de sonido a que vengan a ver el montaje de imagen, porque rítmicamente hay muchas cosas que pueden aportar y al final esa simbiosis es buena para el resultado final. Ah, es que no tiene nada que ver montar una imagen solo que tú mismo, ¿no?, le añadas el sonido que a ti te parezca que va acorde con la imagen, ¿no?, y te sumará, sí. Porque al final es algo como energético. Absolutamente. En el fondo, tanto en montaje de imagen como en postproducción de sonido como música, somos departamentos que gestionamos emoción. O sea, nos dedicamos a gestionar las emociones de las historias y de los personajes con los que estamos trabajando, ¿no? Y todo lo que podamos hacer para mejorar es bienvenido, ¿no? Siempre. Claro, claro, es que va muy de la mano. O sea, siempre se ha dicho que el cine es como un trabajo de equipo, pero realmente cuando te pones a... O sea, yo en las entrevistas, claro, hablo con tantos departamentos, ¿no?, que digo, pero es que es de equipo, pero equipo. Sí. O sea, porque es que uno, en el momento que falle uno, si el otro no lo arregla, no lo soporta, no lo comunica y lo arreglan entre los dos, o sea, el resultado final tiene que ser muy, muy, muy en comunicación y en ir de la mano a todo el mundo. Yo tenía una profesora en la escuela que decía, hace muchos años, que el cine es el arte de la solidaridad. Y es una frase que he procurado atesorar porque creo firmemente en ella, ¿no? Creo que no solamente es colaboración, por supuesto, sino que además es solidaridad. O sea, creo que todos tenemos nuestra personalidad, pero tenemos que dejar el ego fuera de la ecuación, porque lo importante es la historia que estamos contando y ayudarnos a contarla de la mejor manera posible. Claro, y la importancia, también cada vez entiendo más que se haga un equipo y que ese equipo siempre trabaje junto, ¿no? Porque realmente por esto también, ¿no?, por las energías de cada uno, porque si tú y yo queremos narrar de la misma manera o entendemos el humor de la misma manera, me va a ser más fácil montar contigo que con otro montador con la que no tenga, ¿no?, esa simbiosis. Totalmente. Entonces, si funciona, repites. Por supuesto. Yo siempre digo que repetir equipo, cuando trabajas mucho tiempo con un director o una directora, te ahorras como el primer acto de una historia, ¿no? Es como, ya nos conocemos, sabemos de qué pie cojeamos cada uno y vamos directamente al hueso de la peli, ¿no? Claro, facilita muchísimo. Sí, facilita mucho, pero bueno, luego trabajar con gente nueva también es maravilloso, precisamente porque te abre un poco el universo, ¿no?, de conocer a una persona. O sea, en el fondo... De nutrir. De nutrirte. En la sala de montaje es un proceso de confianza, de criterio, de transferencia y contratransferencia continua de ideas, de emociones. O sea, al final
la sala de montaje es el lugar idóneo para hacer amigos, ¿no? Totalmente. Porque compartimos mucho tiempo juntos, compartimos momentos a veces complicados también. Una producción siempre tiene momentos difíciles y la manera en la que se trabaja como equipo pues condiciona lo que yo creo que es más importante, que es el ambiente creativo, ¿no? Claro. Que en la sala de montaje haya un ambiente creativo para que todo el mundo pueda expresar sus ideas, todo el mundo pueda expresar lo que opina de una manera libre, ¿no? Y eso siempre, una vez más, es bueno para la peli, que es lo importante. Totalmente, claro, y ese lugar porque todavía se puede arreglar. Efectivamente. ¿No? El poder estar limpio y decir, a ver, vale, claro. me encanta esta escena, pero sí sé que si la quito esto va a mejorar, y una vez que el montaje se cierra, ya no hay complicado. opción. Ya es muy difícil, a no ser que pasen 20 años y se haga una edición especial. Totalmente. Y vamos a reabrir el montaje. Vamos a hacer aquello que no nos atrevimos a decir. Sí. Claro, es que es un lugar de atrévete, ¿no? Sí. Tiene mucho de juego, tiene mucho de qué pasaría si, ¿no? Y de hecho es qué bueno eso. Es una frase que siempre me gusta, como ¿qué pasaría si empezamos por el final, lo convertimos, tal, hacemos esto? ¿Qué pasaría si, ¿no? Y en el fondo esto un poco rima con lo que hablaba al principio, ¿no? De cuando era pequeño y jugaba, ¿no? Con los, hay que jugar siempre en montaje y atreverse y construir estas relaciones creativas sanas para que nadie tenga miedo de, es que yo tuve esta idea pero me dio miedo expresarla en la sala de montaje, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Un montaje no se puede cerrar sin haber explorado todos los caminos, ¿no? Claro. O sea, no solamente hay que montar la película que se estrena, sino que hay que descartar todas las películas posibles que hay alrededor, ¿no? Claro. Y eso es importante. Claro, claro. Y decisión todo el rato, ¿eh? Elección. Y al revés, o sea, que tú estés montando y que digas, uy, aquí entraría muy bien una pequeñita escena, un inserto de algo. Sí. O sea, también, ¿no? De llamar a dirección y decir, si hay opción, por favor. Por supuesto. De hecho, antes era más inusual, ahora es casi el estándar. El departamento de montaje nos incorporamos muy pronto. Muy pronto, ¿no? Claro. Muy pronto. De hecho, procuro ir al día. Lo que se rueda un lunes, por lo general se prepara el martes por la mañana y yo al mediodía estoy montando. Claro. Entonces, si pasa cualquier cosa, que hace falta pues, un inserto de unas manos firmando un papel o cualquier cosa, pues llamar siempre a llamar a rodaje y expresarlo, ¿no? Necesitaríamos esto, sabiendo que es una carta que no puedes estar jugando continuamente. Claro, no puedes no puedes estar llamando todos los días para pedir planos, claro. Pero sí que es importante, si algo no funciona, si algo te genera dudas muy profundas, transmitirlo al director o a la directora lo antes posible. Y ha habido casos que alguna decisión importante, ¿no? Claro, es que qué delicado también, ¿no? Porque no es lo mismo un inserto de una mano firmando, que a lo mejor digas, esta escena, has tenido que decir alguna vez, esta escena habría que regrabarla, o algo más de decir, te estás metiendo en mi lugar. Claro, ahí entra un poco ciertas habilidades, ¿no? Para transmitir, ¿no? En ese tipo de casos yo planteo con toda sinceridad, porque además creo que se me paga no por manejar un ordenador, sino por un criterio, ¿no? Y por una sinceridad. Creo que hay que transmitir cuando una secuencia realmente no funciona y tiene unos problemas ya irresolubles, ¿no? Desde el punto de vista de montaje. Hay que transmitir tu preocupación y la posibilidad de que haya que volver a rodarla. Pero siempre siguiendo unos tiempos, siguiendo una jerarquía, es importante hablarlo con dirección, ir al rodaje, en ese caso sí, en ese caso es cuando tú vas, ¿no? Debatirla y que esa decisión o que esa propuesta no venga solo porque al montador se le ha ocurrido, sino que realmente vea producción que hay un problema y bueno, y hay que solucionarlo y si hay que volver a esa localización, pues se vuelve o se hace lo que haga falta, ¿no? Claro. ¿Es el único caso en el que vas a rodaje? Bueno, a veces por cortesía, ¿no? Que te invitan, pásate. A veces pues un poco por cortesía, pero
suelo ir, sobre todo al principio, los primeros días, saludo, deseo muy buena suerte a todo el mundo y me vengo corriendo. Y te viene a tu cubículo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de animación y ficción? Porque ficción lo tengo como claro, pero animación, sí. O sea, es dices, igual. Animación e imagen real, ¿no? Sí. Bueno, hay mucha diferencia, pero en el fondo es muy parecido. Es una respuesta un poco rara. Hay muchas diferencias con respecto a el proceso en sí, ¿no? Es decir, en imagen real el montaje viene, digamos que después del grueso de la producción, ¿no? Es como haces toda la preproducción, haces todo el rodaje y entonces se incorpora el departamento de montaje. Y en animación es distinto. El grueso del montaje se hace justo antes del inicio del grueso de la producción. Claro. Si tú haces el montaje sobre storyboards, lo que se denomina animática, y una vez que la película está más o menos clara, sobre el número de planos, está claro el número de secuencias, incluso la estructura, se incorpora el departamento de layout, luego el departamento de animación. Digamos que la película se va... Casi al principio estamos dos personas, ¿no? El director y dirección y montaje, y a lo mejor storyboard. Pero conforme va pasando los meses, incluso los años, pues poco a poco empieza a incorporarse 30 artistas de layout, luego con 50 animadores, luego 120 compers, y se va haciendo el equipo más y más grande, y digamos que las decisiones de montaje ya se van haciendo más pequeñitas en ese sentido, porque digamos que en esa fase ya no puedes inventarte una secuencia o te la puedes inventar, pero bueno, supone un gasto ya muy importante, ¿no? Esos son como las grandes diferencias, pero luego en el fondo es contar una historia. Es decir, al final es quiénes son estos personajes, qué les ocurre y sobre todo cuál va a ser la implicación emocional, ¿no? Que va a tener el espectador con ellos. O sea, por eso las decisiones que se toman son muy parecidas, tanto en imagen real como en animación. ¿Y en animación al final vuelve a ti la película? Sí. Sí, ¿no? O sea, tú estás en el principio y en el final. Digamos que estamos siempre, o sea, lo que pasa es que no todos los días, al menos en mi caso. Y no con el mismo peso, claro. Claro, digamos como que hay un gran trabajo al principio, en el primer año. Luego hay como a la mitad, hay también un trabajo, una vez que está el layout más o menos cerrado, bastante importante. Y luego ya al final, cuando está la película terminada, hay un trabajo de afinar, quitar, bastante importante, ¿no? De hecho, en el caso de Dragon Keeper, recuerdo que se estrenó, abrió el Festival de Málaga el año pasado, que creo que fue un jueves o un viernes, y recuerdo el sábado o el domingo anterior, estamos montando todavía los últimos planos que nos llegaban de China, ¿no? O sea, es un proceso que es justo hasta el último momento, ¿no? Que además he visto que has hecho terror, has hecho animación, has hecho comedia. ¿Hay algún género que digas que te guste más a priori? No, la verdad es que me encanta saltar de una cosa a otra. De hecho, muchas veces es como casi que lo busco, ¿no? En plan, si a lo mejor he hecho un drama o he estado mucho tiempo con un drama o algo muy intenso, cuando me ofrecen comedia es como maravilloso, ¿no? Y te llevas cositas, o sea, por ejemplo, porque claro, no es lo mismo, o sea, yo como actriz también, ¿no? Me llevo como cositas cuando hago una comedia, siempre gusta tener dentro del drama algún alivio de comedia, ¿no? Y dentro de la comedia tener algo más profundo. Sí, sí. O sea, en montaje también... Sí, siempre... Sí, ¿no? Yo creo que las grandes historias siempre van por capas, ¿no? Y es verdad que aunque el género que predomine, ¿no? Sea el terror o la comedia, siempre buscas darle un poco la vuelta a algún momento, ¿no? Porque de hecho, además, en el caso del terror y la comedia son primos hermanos, son dos géneros que de la sala de montaje se trabajan de manera, aunque no lo parezca, pero se trabaja de manera muy parecida, ¿no? De hecho, incluso fisiológicamente están alojados de manera muy próxima en el cerebro. Y eso hace que haya gente que ante el terror reaccione con risa, ¿no? Claro. Manera como de defenderte, ¿no? Por eso en la sala de montaje son de hecho dos géneros que son muy divertidos de montar precisamente por eso y por la reacción del público, ¿no?
¿También serían los que más aburren? Me refiero a medida que vas montando, remontando. O sea, ya no hay chiste, ya no hay susto. Claro. ¿No? No sé si con el drama pasa lo mismo o con el drama... Es distinto. Cada género tiene su desafío, ¿no? Es verdad que en montaje el peligro más importante que existe es perder el criterio, ¿no? Emborracharte un poco de algo, de haber visto 1000 veces un gag. Pues la primera vez, pues como cuando te cuentan un chiste, ¿no? La primera vez que te cuentan un chiste es buenísimo, ¿no? Pero si luego te lo vuelven a contar, y ya cuando te lo han contado 10 veces, claro, en montaje, cuando estás montando comedia, muchas veces pasa eso, ¿no? Que de tanto ver un chiste o de tanto ver un gag, el impulso, claro, ya te hace menos gracia, evidentemente, porque te anticipas a la resolución. Entonces el impulso es a cortarlo y a cortarlo y a cortarlo, incluso a quitarlo, ¿no? Ojo. Entonces ahí hay que echar el freno, tienes que ser capaz como de desdoblarte un poco, de manera un poco esquizofrénica y poder ver claramente que bueno, este gag funciona, pues vamos a mantenerlo, aunque ya no nos haga gracia y nos parezca muy malo, vamos a mantenerlo porque el primer día que lo vimos nos partimos de risa, ¿no? Claro. Y con el terror, con los sustos pasa un poco igual. Hay una cosa que sí que procuro hacer, y sobre todo en drama, porque en terror y en comedia es como más fácil la reacción, digo, no que el género sea fácil, pero sí que es más fácil la reacción, la respuesta. Pero en drama sí que me apunto, cuando estoy visionando el material, a nivel de interpretación, sí que me apunto mis reacciones. Ah, mira. Las apunto en una libreta o las apunto directamente en el programa. Es como, acuérdate que cuando dices por primera vez esta toma, te emocionó. O sea, no se te olvide esto. Claro, ¿no? Es que se desgasta. Claro. Ese es el principal peligro que tenemos en la sala de montaje, porque al final son muchos meses donde vivimos con la peli, vivimos por la peli y vivimos para la película, ¿no? Y estás duchando y estás pensando en la película y te vas a dormir y estás pensando en los personajes, ¿no? Entonces, este punto casi un poco obsesivo hay que saber jugarlo bien y que no se vuelva en contra de la película, ¿no? Claro, sí, claro, juega a las dos bandas, porque también es verdad que la comedia, por ejemplo, que está como muy medida, ¿no? O sea, que al final no deja de ser una fórmula. Sí. Tú también tienes que entender esa comedia. Por supuesto. Y también tienes que saber que o si la alargas o si la cortas va Totalmente. a funcionar. Es lo que a nivel rítmico llamamos el timing, ¿no? El timing de comedia es muy importante entender por qué este gag con esta mirada funcionan 16 fotogramas, pero si lo dejas en 22 ya no funciona, ¿no? Porque a lo mejor el actor ha parpadeado una vez más, digamos que ese beat de comedia se pierde, ¿no? O sea, por eso la comedia precisamente es un género que se le hace un análisis casi quirúrgico, ¿no? En la sala de montaje, para que el gag sea siempre perfecto y esté siempre en medidas, ¿no? Es un poco como cuando cuentas un chiste, ¿no? Claro. Gente que tiene gracia contándolo, no solamente por las formas, sino porque tiene el timing perfecto, ¿no? También. Marca las pausas, el delivery de las frases tiene un ritmo muy concreto, y eso hay que saber reconocerlo en la sala de montaje para potenciarlo, y cuando no funciona, pues meter tijera. Claro. ¿Y el drama cómo le añades el ritmo? ¿Por el cambio de secuencias? ¿Por el sonido? El drama, en el fondo, digamos que los mimbres son los mismos para todos los géneros, ¿no? Es verdad que cada uno tiene como sus pequeñas particularidades. En el caso del drama, sobre todo viene por el subtexto. Es decir, cuando un personaje está hablando de algo, pero en el fondo está diciendo otra cosa. Entonces, el subtexto es una cosa que viene de guión, viene potenciada en la dirección, pero digamos que es una caja que abres en la sala de montaje, ¿no? Cuando alguien está hablando de algo y a lo mejor montas el contraplano de la persona que está escuchando justo en la frase idónea, digamos que eso abre como la caja de entrar dentro de lo que está, pensando, ¿no? Y las pausas. Es decir, de repente, imagínate, dos personajes y uno le dice al otro, te quiero.
y a lo mejor en rodaje otro personaje respondía, yo también. Pero si entre el te quiero y yo también, que hay un corte, alargas esa pausa, a lo mejor 14, 16 fotogramas, Ya está. siembras una duda, ¿no? Ujú. Y eso el espectador siempre lo percibe, Claro, y vas construyendo poquito a poco, capas a capas, el personaje, ¿no? claro. Ah, qué bueno. ¿Y en qué momento entra el director? ¿Cuando ya tienes el corte hecho de guión? Depende, depende. Eso es una cosa que se pacta previamente. Hay directores y directoras que, conforme yo voy montando secuencias día a día, quieren verlas, Ajá. y pues se les manda y van viendo y me dan a lo mejor un feedback directamente por WhatsApp, una nota de voz de camino al rodaje o de vuelta al rodaje. Oye, me he visto la secuencia 106, muy bien, prueba tal, a ver qué parece, tal, cosas así como muy, muy generales, ¿no? Y luego hay directores y directoras que son todo lo contrario y prefieren no ver nada Ujú. hasta que tú les enseñas la película, ¿no? Una película ya construida, una película ya, ese primer corte, que es largo y arrítmico y tal, pero que prefieren enfrentarse a un todo que Ujú. enfrentarse a un montón de partes que han ido viendo. Ambos sistemas son perfectos, o sea, eso ya depende de cada uno el que se sienta más cómodo. Yo no tengo ningún problema ni en ir mandando día a día, ni en esperar unos meses o unas semanas y enseñar la peli. Porque en realidad la ventaja de ir día a día es que puedes tener un primer corte de la película muy Más poco depurado. tiempo después de terminar el rodaje, incluso una semana y media, ya hay una peli, ¿no? Claro. Claro, sí, estaba pensando eso, ¿no? Porque claro, también estableces una comunicación sobre lo que queréis contar mucho más rápido, ¿no? Porque si tú has Claro. hecho un corte con todo tu criterio, que si te han contratado a ti saben que es bueno, pero de confianza también de decir, Claro. se va a sentar y a lo mejor no es esto lo que él quiere contar, no en toda la película, pero en ciertos momentos y tal, ¿no? Y eso, claro, hace que se alargue, Claro, por ¿no? eso entra como esa segunda fase del montaje del director, Ujú. que es la fase de ir mano a mano, secuencia a secuencia, eh, viendo, tú le cuentas las decisiones que has tomado, el porqué, Ujú. él o ella te dan otra perspectiva, ¿no? De, pues mira, es que esto me lo imaginé de otra manera, y siempre probar y probar, ¿no? Es decir, lo que decía antes, no dejarse nunca ninguna prueba sin hacer, ¿no? Muy, Ujú. muy importante. Antiguamente, cuando se montaba en Moviola y tal, pues bueno, sí era una cosa más compleja, ¿no? El probar, ¿no? Tenía como un protocolo más elaborado. Pero hoy por hoy vamos a probar, no pasa nada, ¿no? Démosle la vuelta, ¿no? Al Claro. montaje. Y luego, bueno, la tercera fase de todo el proceso, que es una vez que tenemos ese montaje del director, que nosotros que nos guste y que sobre todo que podamos defender, enseñarlo. Producción ejecutiva, la distribuidora, la plataforma, quien sea quien esté detrás. Y bueno, vendrán negociaciones, Vendrán otras vendrán, cositas, ¿eh? que vendrán otras cositas, porque hay vendrán tanta otras cosas, gente. y es en parte del trabajo de montaje. Yo creo también estar ahí como un poco intermediario, ¿no? Claro. Intermediario de, bueno, pues estas pequeñas tensiones, o pequeñas o no tan pequeñas tensiones que ocurren en la sala de montaje cuando hay que negociar el montaje, ¿no? Porque hay veces que ocurre que, sobre todo en coproducciones con varios socios, que a lo mejor eh, han tenido algún tipo de, no de disputa, pero sí que a lo mejor no comparten la misma visión de la película, Ujú. y digamos que es una conversación que se ha ido como retrasando en el tiempo, Claro. y llega un momento que ya no puedes retrasarla, que es montaje, ¿no? Es decir, ¿esta película qué es? Claro. Es un thriller sobrenatural, es una película de terror puro y duro. Este tipo de discusiones que parecen un poco raras, hay veces que ocurren, ¿no? Cuando todas las productoras o los productores ven el montaje de la película, el montaje del director que nosotros proponemos, a veces pues se sorprenden, ¿no? Esto es demasiado intenso. Yo me esperaba que esta película iba a ser más tranquila, ¿no? Y entonces, bueno, pues en una fase de negociación Claro. para conseguir la película final que guste a todos y que bueno, sea la película que vea la gente. Qué difícil eso, ¿no?
Qué difícil ese momento. Y cuando, o sea, si ya somos aquí en España, cada uno tiene nuestra manera de ver, cuando son coproducciones con China, por ejemplo, como Dragon Keeper, que es otra cultura totalmente diferente, ¿ha sido fácil esa negociación o...? Bueno, son complicadas, ¿no? Yo creo que trabajar en el departamento de montaje debería convalidarte para trabajar en Naciones Unidas, ¿no? Un poco de mediando en conflictos internacionales, ¿no? Claro, es que... Sí, bueno, en el caso en el caso de China no tanto, porque bueno, digamos esa parte más diplomática no recayó sobre mí, evidentemente, pero bueno, digamos que es una capa más de la cebolla, que es hacer una película tan compleja y tan grande, a tantísimos miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y con una cultura tan diferente que la narrativa muchas veces también sí, es por supuesto, distinta. por supuesto. Bueno, pues si te quedas sin trabajo de montador ya sabes que puedes mediar. Sí, en Naciones puedo Unidas, ir que perfectamente, sí, además creo que hay trabajo, ¿eh? hace falta mucho. Hace falta mediar mucho, sí. Qué maravilla, jo, pues estoy encantada de haber hablado contigo porque cada vez siento que como actriz y como directora me tengo que meter más en el mundo del montaje para entender realmente, para afinar y para ser más precisa, porque creo que es un lugar donde realmente se entiende muchísimos de los oficios, ¿no? que acaban allí concluyendo en la película. Yo creo que el mejor sitio para aprender cine es la sala de montaje. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, pues te agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias a vosotros por la confianza, sobre todo, ¿no? Y por haberme llamado para una idea tan maravillosa. Pero cómo no ibas a estar aquí dentro. Muchas gracias, José Manuel. Bienvenido siempre que quieras. Y ahora ya sí, nos despedimos agradeciendo de nuevo a Prodisa, a Julio Grosso de Filmin Granada, a Sergio de la Puente, Fidel Áñez, Nono Muñoz, Ismael Segura. Y pues hasta aquí, Granada es cine.